Vamos a establecer nuestro contacto directo con el doctor Oscar Donofrio, que es pediatra y neonatólogo, jefe de la sección intermedia del Hospital Durán. Doctor, tenga usted muy buen día. Vamos, ahí venimos. Buen día, Santo. ¿Cómo está Bien. usted? Un gusto poder conversar con usted. Igualmente, doctor. Bueno, se conoció un trabajo de la Universidad Católica Argentina que tiene que ver con el estado alimentario de nuestros pibes. Lo que comen, lo que no comen, cuál es el porcentaje. Y en algunos casos el promedio nacional llega al 52%, pero en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, llega al 63%. ¿Qué significa esto, doctor? Esto es lo primero que hay que hacer, es informarle rápidamente a la gobernadora de la provincia que ella estudió en la UCA, para que tome nota y haga algo al respecto, aunque ya creo que es tarde. Y segunda cosa es que cada falta de proteína en el cuerpo del ser humano lo lleva a una baja talla y a un infradesarrollo del sistema cerebral. Conclusión, lo primero que tenemos que hacer es tratar de inmediatamente de generar un plan de alimentación para parar este dolor que produce en lo inmediato. Y lo segundo es ya de otra manera conseguir los recursos para generar todo tipo de satisfacciones a las poblaciones que están sufriendo este genocidio encubierto. Doctor Donofrio, hay etapas, ¿no?, en el desarrollo de cualquier ser humano, por edades, de lo que necesita, usted me corríjame, hasta los 3 años, de los 3 años a los 6, 7 años, y así por distintas etapas de desarrollo humano. En el periodo neonatal intraútero, que es también el periodo perinatal, el desarrollo del cerebro tiene preponderancia y hasta los 3, 4 años el desarrollo es realmente muy importante. Por lo tanto, la desnutrición materna traída desde varios años atrás familiarmente y después el golpe que produce el litro de leche o la desnutrición de la madre al aportar nutrientes con el pecho, impacta en el futuro bruscamente en el desarrollo intelectual y en las diferentes etapas educativas. Así que tenemos mucho como para poder entender esto. Voy a decir, porque a veces es correcto este razonamiento. Cuando decimos nació un bebé con bajo peso, no producto de una patología, sino a lo mejor porque la mamá ya no comía bien antes de dar a luz. Es cierto. Esto sucede frecuentemente porque hay ya dentro del sistema genético se va instaurando como un código que va hablando en el cuerpo que la situación sigue siendo mala y esto no se corrige con planes, o sea, con plata, se corrige en el tiempo y muchos de estos chicos van a tener seguramente un desarrollo muy inferior. Es decir, el consumo de proteínas de alto valor agregado en la primera infancia, es decir, hasta los 6 años, es trascendental. El que no comprenda esto no comprende lo que es la salud pública. Y bueno, no me extraña que la UCA haga esto porque yo me acuerdo que hace unos años lo había hecho durante el otro gobierno y estábamos alrededor del 30%. Parece fantástico que en 2 o 3 años esto haya aumentado en el conurbano un 60%. ¿No? Realmente me sorprende y no sé a usted qué le parece, pero sinceramente es algo que es increíble, que yo no lo puedo creer en semejante magnitud. Sí, obviamente que nos preocupa, y mucho. Estos son los números que duelen. Alejandra quiere hacerle a usted una pregunta, doctor. Gracias, Santo. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Yo quería compartir con usted el siguiente dato. Surge de la investigación que realiza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y del cruce de algunos otros centros de estudios de políticas públicas y sociales. 2 datos que yo quiero, 2 números, 2 porcentajes que quisiera que usted nos ayude a traducir desde el punto de vista de la importancia del crecimiento de un chico. El 35% solo come una vez al día y en el comedor de la escuela. Y el 44% de los chicos no fue nunca al dentista. Es decir, usted tocó un tema que es muy importante, el tema de la salud bucal.
la salud bucal en las madres embarazadas hace que los pocos nutrientes que le está dando este gobierno los puedan absorber totalmente. Cuando hay mala salud bucal, los pocos nutrientes se transforman prácticamente inexistentes porque no se disuelven en la boca, no pueden ser procesados. Esto es muy cierto y además, o sea, fíjese usted el grado de descalcificación y desnutrición que pueden tener nuestra gente. Miren, le comento algo así, acá hay una gran comunidad venezolana que ha llegado en los últimos meses. Yo las veo a todas las chicas que vienen acá a cuidar a algún bebé o las enfermeras donde trabajo, y son grandes, fortachonas, o sea, tienen un voz potente, y usted las compara con las poblaciones que tenemos en el conurbano, es muy diferente. O sea, y nosotros con toda la comida que producimos, no podemos ni siquiera darle de comer a estos chicos. Esto es muy cruel. Esto si acá estuviera Carrillo, el doctor Ramón Carrillo, que no sé si usted lo conoce o lo leyó algo de él. No, doctor. Realmente es... Sí, mire, sí, claro que lo conocemos. Y también sería obligación que las nuevas generaciones lo conozcan. En la Argentina le habla alguien que no tiene nada que ver con la medicina, que no sabe nada, pero sí puede observar con tranquilidad y tener opinión propia. Hay dos grandes ministros de salud en toda su historia, Carrillo y Oñatibia. Exactamente, sí, me había olvidado del salteño Oñatibia, sí, es cierto, es cierto. Y le digo más, esto, porque nos pasamos nosotros criticando, pero esto en 24 horas, con 2 medidas, mire, fíjese, Santo, los puertos de la Argentina, los puertos son muchísimos y por cada contenedor se pagan $200. Entran 2 millones de contenedores en la Argentina, 4.000 millones de dólares. Le cuento de los peajes, otro tanto. Le cuento de los casinos, otro tanto. Le cuento de los aeropuertos, otro tanto. El problema es que ese dinero que se recauda, después lo mandan afuera. Entonces nos desabastecen de un lado y de otro. ¿Y por qué si eso es argentino? O sea, ¿quieren trabajar? Bueno, 2% en la concesión, no el 100% ni el 56% para los casinos. Usted sabe que en 24 horas esto cambia rotundamente, se da vuelta, pero ¿quién toca eso? El pueblo tiene que entender alguna vez por todas que ahora sí, es el momento, ahora no podemos dudar más de lo que tenemos que hacer. Valentina le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, muchas veces solemos confundir bajo peso con mala alimentación. Y muchas veces vemos una persona que por ahí a la vista en peso está muy bien, pero está mal alimentado. ¿Qué están comiendo estos chicos que tal vez a la vista uno no les llama la atención, pero qué están comiendo? ¿De qué nos están nutriendo? Harinas. Mire, durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones de Rusia y Ucrania eran poblaciones que tenían un alto grado de obesidad, porque comen harinas que no tienen proteínas de alto valor agregado. Entonces, obviamente que los huesos, el cerebro y todos los empiezan a decrecer y empiezan a tener las funciones muy limitadas. Es decir, pero vuelvo a insistir, o sea, es fácil solucionarlo, no es un problema. No nos hagan creer que es un problema, la plata está en otro lado. Es decir, mire, yo le digo así para no seguir... yo trabajo en el gremio de camioneros hace 30 años. Lo que me cuentan los compañeros que viajan al interior de lo que están viviendo en todo el país es... Pero yo la verdad que no lo puedo creer, porque yo creía que era acá el conurbano. No, en todo el país esto ha sido peor que una bomba nuclear. Han destrozado el pueblo argentino, lo han vilipendiado todo el tiempo, de cualquier manera. Esto no es normal lo que está sucediendo. Nunca lo he visto en mi vida. Y mire que yo provengo de gente muy humilde, o sea, de Lugano, o sea, hemos vivido muchas necesidades, pero esto es una locura. Realmente tenemos que movernos todos en una sola dirección. Ale, por favor, vamos a repasar algunos de los datos del trabajo que presentó la UCA, de una medición que comenzó a realizar en el año 2010, y estos datos corresponden al 2018. Exactamente, Santo. Vamos a desagregar algunos números que duelen y que duelen mucho. Vamos a mirar números en finito. Mire,
El 55% de los chicos, de los pibes argentinos, solo puede acceder a la salud si se atiende en un hospital público. El 44% nunca fue al dentista. Son chicos que hasta los 6 años nunca fueron al dentista. Nunca jamás. El 24% de los chicos de la Argentina viven en una casa precaria, con condiciones precarias. Eso quiere decir que, por ejemplo, no están conectados a la red de gas, no tienen necesariamente la red cloacal, no tienen necesariamente baños adentro de su habitación y no tienen agua corriente. Pero el 23,4% de los chicos vive hacinado. A lo mejor en una vivienda precaria o a lo mejor en una vivienda con mejores condiciones, pero viven un montón de chicos con sus padres, con sus madres, con sus abuelos en algunos casos, en una misma habitación. Hacinamiento, que también complica muchísimo en lo que tiene que ver con la salud pública. Y por último, este dato capaz que parece una pavada comparado con todos los demás, pero mirando el futuro, mirando la posibilidad de inserción, de educación y laboral de estos chicos, el 47%, casi la mitad de los pibes, nunca accedió a Internet. Nunca, no sabe usar Internet. Doctor, estos son datos que surgen de este informe de la Universidad Católica Argentina. Y si uno pudiese ayudar a través de un medio y decirle, por ejemplo, a las mamás que están en una situación de vulnerabilidad tal, ¿qué es lo que deben priorizar para alimentar a sus hijos? ¿Qué le puede decir usted, por favor? Las proteínas, tienen que priorizar. Leche, huevo, carne, pescado. Eso es lo único que pueden ellas mismas empezar a comer mejor. Es decir, leche, huevo, pescado y carne es la prioridad número 1 en este momento. Las harinas y todos los vegetales también, pero realmente tenemos que generarle al cerebro la cantidad suficiente de micronutrientes y nutrientes que el cerebro necesita. Es el crecimiento cerebral en los primeros años de vida es fantástico. Es cuando se forma todo el pensamiento, o sea, toda la forma que uno va adquiriendo en la escuela primaria, en la secundaria, en el jardín. Es decir, esto no lo tenemos que tomar solamente en esa área. Los políticos, todos los políticos, no hablo de los que están ahora, por supuesto. El resto, esto es lo primero que tienen que salir a hacer, tienen que salir a darle de comer a la gente. El otro día se hizo una olla popular, varias ollas populares, perdón. Y la gente venía, y eran toda gente que venía del conurbano caminando. Y cuando se iban y se llevaban 5 o 6 viandas en esas cositas plásticas a la casa para poder comer ese día. Es patético esto. Realmente me indigna esto. Y este valor proteico, ¿cómo sigue en estas etapas de la vida, ¿no? Después de los 3 años, por ejemplo? Es decir, hay una proporción que sacó el doctor Escudero, que es un médico argentino, que el 15% de la dieta tiene que estar compuesto por proteínas. Un 35% por grasas y el resto por glúcidos. Pero claro, cuando uno da leche, la leche tiene que tener las propiedades nutritivas que todos sabemos. ¿Qué pasa? En la zona de La Matanza, en el mercado central, antes había un controlador que desdoblaba todos los alimentos y iba diciendo lo que tenían, que no tenían en proteínas. Eso lo cerraron. Entonces se hace muy difícil saber qué es lo que estamos comiendo o qué es lo que le estamos comiendo que está con órganos fosforados. Mire, le cuento en la maternidad Sardá, colegas nuestros, en la década del 2000, en 2005, sacaron un artículo que el 80% de la leche que daban las madres a los chicos ahí en la Sardá tenía una concentración de órganos fosforados fantástica. Esto salió en el Lancet, que es una revista inglesa de mucho prestigio. Sí. Y bueno, entonces estamos con problemas de cantidad y de calidad. ¿Qué es un alimento fosforado, doctor? Tiene que darle de comer a la gente. Mire, ¿Qué es lo fosforado? Y son los órganos fosforados, son los que se utilizan para el campo, para trabajar sobre las plagas que pueden producir daño en los cultivos. Pero cuando uno los utiliza mal, quedan pegados a la cáscara o a la piel de los alimentos y se transmiten. Y las madres comen eso. Y después cuando van a la leche.
y la leche, los chicos tenían concentraciones fantásticas de organofosforados. Esto lo podemos buscar y yo se lo alcanzo a la producción, ¿no? Bien, por favor, Ale, hay más datos de este estudio que hizo la Universidad Católica Argentina. Mire, concentrándonos específicamente en la alimentación de niños de 0 hasta 17 años, la Universidad Católica Argentina reveló los siguientes datos en la última medición. Hay más de 4 millones de chicos con déficit alimenticio. 1.600.000 que no hacen las 4 comidas diarias. Casi el 30% de los pibes admitió que tuvo que reducir alimentos en el transcurso del día, porque en su familia no les alcanza la plata para comprar lo mínimo indispensable. Y el 13% sufre de inseguridad alimentaria severa. ¿Eso quiere decir, Santo? Tienen hambre. El 13% de los pibes tienen hambre, no tienen para comer. Doctor, estos también son otros datos, ¿no? Que tienen que ver la magnitud de aquellos que están ante un sistema de vulnerabilidad muy agudo. Sí, por eso le digo, Santo, no debe haber ningún político ni ningún dirigente gremial que no se ponga al frente de esto. Yo creo personalmente, ¿no?, que lo he comentado con un dirigente de camioneros de alto vuelo, que habría que hacer las ollas populares permanentes. Es decir, todos los días ollas populares en todos lados para que la gente por lo menos pueda comer, los que tenemos un poco más de reserva. Es decir, yo recuerdo que en la historia de Estados Unidos, cuando vino la gran hambruna posterior al debacle de los bancos, posterior a la gran sequía, el presidente, creo que era Franklin Delano Roosevelt, apretó un botón y le dijo al ejército americano que vaya a darle de comer a la gente. Y le dio de comer a la gente, a todo el pueblo americano. Acá es lo mismo, el ejército es muy reducido ahora, pero tenemos las organizaciones gremiales que forman columna dentro del proceso social. Y bueno, habrá que hacer ollas populares permanentes. Esto sería una apuesta, ¿no? Con la concentración. Claro, esto sería una apuesta para tratar de... No, yo no apuesto, yo... No, una apuesta entiendo, sí. cierta, a esto me refiero, concreta. No puede quedar en una promesa. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si todos podemos trabajar en esto. No debe haber ni un argentino bien nacido que no trabaje en esto. Ninguno, ninguno. Y si los que tienen algo que decir, vergüenza tienen que tener. La gobernadora esto lo sabe porque ella es de la UCA, no cursó una universidad pública como nosotros. Y ella sabe esto. Entonces, ¿qué es lo que le cuesta poner ollas populares en los barrios pobres? Poner un camión de salud en los barrios pobres, no solamente en los barrios pobres, acá en la capital también en la zona sur. En la zona sur de la capital usted la recorre, yo recorro mucho el conurbano y el país, y le puedo asegurar que ahí también hay que poner ollas populares. La gente, usted lo ve, mire, cuando esté por Constitución, se para en un semáforo cuando cruza la gente de los colectivos al ferrocarril, todo está allá baja. Por ahí aparece uno que tiene unos 75, unos 80, pero las madres, los varones, con el bolsito, todo está allá baja. Y eso, la talla baja, uno de los factores... hicieron retroceder 50 años. Ajá. Sí, es uno de los factores. Sí, Ale, le falta proteica en el periodo... Sí, gracias, Hola. Santo. Doctor Donofrio, le quería hacer una pregunta a propósito justamente de esto. Una de las observaciones que hace esta investigación de la UCA es que el síntoma más recurrente de los chicos cuando van a un hospital público con algún dolor son cuadros de gastroenterocolitis, y que esto tiene que ver directamente con la calidad de los alimentos, no solo con la escasez, sino con que comen comida de la basura. Y del agua. Sí, y del agua. El agua está muy contaminada en la provincia de Buenos Aires y no sé, en Capital parecería que no, pero esto lleva a que los chicos, ante la necesidad, bueno, y las familias, o sea, miren, yo no compro pan, pero 100 pesos el kilo de pan puede estar, sí. Sí. En algunos barrios sí. Es increíble. La leche, 40 pesos, 50 pesos el litro de leche. Cuente 3 chicos, 3 litros de leche por día.
Un kilo de pan con un poco de manteca, ¿cuánto se fue ahí? ¿300, 400, 500 pesos? ¿Qué es esto? Parece que uno tiene que hablar de esto. Cuando tenemos a las autopistas del Sol ganando plata a rolete, 70.000 millones en el correo argentino que no saben quién se los llevó. Pero esto no es normal, nos está pasando algo. ¿Cómo dejamos que esta gente hiciera esto, llegara a esto? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Doctor, usted mencionaba recién la leche, ¿no? Pero también nos decía, bueno, y ver la calidad de la leche que toman nuestros pibes. Sí. Y bueno, eso es lo que la otra parte. Yo estoy casi seguro, pero no lo sé totalmente, si no está, las empresas lácteas nuestras son excelentes, una de las mejores del mundo. Pero realmente tenemos que controlar eso, controlar los alimentos que se producen, o sea, en toda la cadena alimenticia y ver dónde estamos parados, porque no es cuestión tampoco de poner alimentos que no tienen control. Afortunadamente tenemos gente muy capaz en esto. Lo que pasa es que mucha de la gente capaz ya es muy grande. O sea, por ejemplo, la gente de YPF, de obras sanitarias, lo que es ahora otro nombre. Y esa gente conoce bien cómo es el sistema por el cual la Argentina tiene que salir. Habría que convocarlos a ellos, que ya están jubilados muchos, pero esa gente nos va a ayudar muchísimo a los argentinos. Doctor, en el hospital, ¿qué plan tienen? ¿Cómo tratan de colaborar para superar esta situación? No, nosotros el plan es el plan de mis compañeros, o sea, de neonatología, juntamos leche cuando viene un laboratorio, porque sabemos que tarde o temprano viene alguien y nos dice, ustedes están dando leche, entonces le damos la lata de leche para que la lleven. La ciudad tiene un sistema en la calle Medrano, pero es tan complejo poder moverse dentro de la burocracia con gente que viene de Merlo, gente que viene de La Matanza, que desconoce cómo es todo este sistema. Es todo muy, muy indirecto y con mucha dificultad. Eso es lo que hacemos nosotros. Mire, le cuento una cosa. El otro día me crucé enfrente para regalar una pizza acá a los compañeros que habíamos trabajado un viernes como locos. Y un purrete me agarra el guardapolvo y me dice, doctor, ¿tiene algo para comer? Y le digo, ¿y qué haces acá vos? Y lo ayudo a mi papá para llevar el carrito con los cartones. ¿Y cuántos años tenés? 8 años tenés. Ahí tenemos un problema con el audio. A ver si podemos retomar la comunicación con el doctor Donofrio, que nos habla de temas que son esenciales y nombraba a un grande argentino como el doctor Ramón Carrillo. Un hombre que allí, en el poder, como ministro de Salud de la Nación, dijo algo que todos los que vengan, los que están, los que vengan y los que lo sucedieron, deben aprender rápido. Dijo, si falta una sola vacuna en la Argentina, en los tiempos que debe vacunarse a los niños, tengo que renunciar e irme porque he fracasado. Entonces cuando, sí, no, porque la Asociación Panamericana de la Salud tarda, porque si sabemos que tarda, muchachos, ya sabemos, esa lección la tienen que tener aprendida, todos. Hablo de la compra. La Asociación Panamericana para la Salud compra en mayorista para todos los países de América Latina y obviamente que a los gobiernos les sale más barato por el volumen de la compra que puede ser. Pero también hay burocracia, también hay una burocracia, pero uno debe adelantarse a esta burocracia y no sumarse como un burro a la gracia. Y me parece que sí, Santo, que tiene razón. A ver, con los pibes no, Santo, repasemos algunos datos nuevamente que duelen muchísimo. El 13% de los chicos, según el observatorio de la UCA, admitió que en el último año tuvo hambre, pasó hambre. No tenía nada para comer. El dato más alto en los últimos 10 años. ¿Y sabe qué? Los que tienen al menos una comida diaria la tienen porque el 35% de los pibes solo comen en la escuela. Bien, esto hablamos de edad escolar. Sí, después, claro. Después está la adolescencia. Después está la adolescencia, estamos hablando hasta los 17. Exactamente. Digamos, 12, 13 años, ¿no? Termina el colegio primario. Exactamente. Como tarde o no, está bien. ¿Y qué pasa después? Y esto le quería preguntar también, doctor Donofrio,
Y si salimos de los niños y hablamos de los adolescentes, ¿qué pasa con la alimentación de estos pibes? Horrible. Horrible porque los medios de comunicación, no ustedes, pero en general estoy hablando, muestran alimentaciones para la purretada de 12, 13, 14 años, que no debe ser, o sea, que la cerveza, publicaciones de cerveza en todos lados, el alcohol no debe existir en la adolescencia, por lo menos hasta los 18 años, cuando se produce el gran impulso hormonal y de crecimiento. Y además, todas esas comidas, o sea, que promocionan, y hay tantas cosas para hacer, pero le repito, Santo, lo primero es alimentar al pueblo, lo primero es darle de comer a la gente, como hizo el ejército americano en el año 30. Eso es lo primero. Y después agarrar a todo lo que tienen concesiones en la Argentina, que se terminaron las concesiones, señores. Ya pagamos 1000 veces la autopista del Sol. No, los puertos son argentinos, aunque sean privados. No pueden entrar los contenedores y quedar esos dólares atrapados en 3 o 4 que se los llevan afuera. Por eso está esa cosa que dicen los economistas. El otro día lo escuchaba a este muchacho expert, que de economía no entiende nada, me parece. Dice que hay fuga de capitales. No hay fuga. Es esta gente que va por la ventanilla y pone los pesos y se lleva dólares. Movicon, la empresa Movicon, disculpe por el coso, el año pasado facturó 5.000 millones de dólares. Y bueno, esas son las cositas que nos fue dejando toda esta política miserable, porque esta gente es miserable, sinceramente. No tienen vergüenza, son miserables. Entonces, claro, usted dice, tenemos 30.000 millones de fuga de capitales. ¿Qué fuga de capitales? La fuga de capitales sale de acá, el central pone la plata. Cuando salimos afuera con la tarjeta de crédito a hacer viajes de placer, cuando venimos, el central pone la plata. Y entonces después nos decimos, no hay plata para darle de comer a los chicos. No hay vergüenza para darle de comer a los chicos. No hay vergüenza. Mire, decía, usted lo nombró nuevamente a Carrillo, que el 60% de la raza humana son realmente muy timoratos, muy tontos. Él lo decía, un 20% está lleno de perversos, pedófilos, asesinos. Un 10% son los esclavos que mediante el látigo construyen pirámides. Un 9% son los sensatos y un 1% somos los humanos. Eso lo decía él como para ejemplificar que hay que trabajar mucho sobre todo el pensamiento de la historia argentina y leerlo a Carrillo, a Oñatibia, a Liotta. Es decir, empecemos por ahí y después discutimos. Cuando le demos de comer a cada chico y que se vaya a la cama con un buen nivel proteico, con un buen nivel de glúcidos, ahí podremos empezar a hablar de salud pública. Ahora es salud infrapública. Ale, le quiero hacer una pregunta, doctor. Doctor Donofrio, gracias, Santo. Volviendo al tema, a la medicina y a la alimentación, usted dijo claramente leche, huevo, pescado, carne. Cuando vamos a comprar leche, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar ¿Qué es lo que hay que mirar en el sachet para tener cuidado de que no haya ingredientes dañinos, digamos, de alguna manera? No, eso lo tiene que hacer el Estado. Nosotros, sinceramente, es muy difícil poder decidir un alimento por lo que dice la etiqueta. El Estado tiene que estar presente con los analizadores de partículas que tienen que tener en todos lados para ver, este alimento, la leche, ¿cuánto tiene de proteína? 3%, muy bien, 3%. Y si no la tiene, hay que agarrar al productor y decirle, ¿qué estás haciendo? Y mire, le voy a contar algo de la leche y Alemania. En Alemania, los alemanes, para persistir en el cuidado de su población, le ponen implantes a las vacas para que continúen produciendo leche y puedan comer adecuadamente. Fíjese la diferencia de historia que tenemos. Y acá no tenemos que hacer eso si la tenemos a flor de piel. Tenemos por todos lados alimentos. Así que, no, le vuelvo a repetir, las ollas populares todos los días, en forma continua, y más que nada el domingo y sábado. Y bueno, empecemos nosotros, o sea, los que tenemos una reserva más, para lograr esto y que todos se pongan a trabajar en esto. Y no ponérsela en la casa de gobierno, que es la casa de gobierno del pueblo. No, eso estaría muy mal.
Hay que poner en la casa de los funcionarios para que a la noche ellos mismos bajen a comer, porque probablemente les faltó mucha proteína cuando eran chicos para hacer las barbaridades que están haciendo. Valentina quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, usted comentaba la importancia de la buena alimentación de una madre embarazada y luego la del chico de 0 a 3 años. Si eso no se cumplió, porque hay una generación de chicos que ya no comieron bien, de madres que no se alimentaron bien, ¿se puede, mediante un plan intensivo, suplir ese daño que se dio durante esos años y durante el embarazo de la madre? ¿O ya no tiene vuelta atrás? Sí, lo que sucede es que hay una detención en el proceso de desarrollo. Una cosa es crecer y otra desarrollarse. Decía Tanner, un investigador neonatólogo canadiense, él comparó una población de indios misquitos, creo que son en Nicaragua, que la OMS y UNICEF le dio durante un año comida a rolete como nunca tuvieron. Resulta que los chicos, después del año que nacieron, nacían casi igual que cuando nacían antes, con bajo peso. Eso él lo contrasta con la famosa hambruna de Holanda, en donde una población muy bien nutrida sufre un episodio agudo de desnutrición por el tema de la guerra. Y los chicos seguían naciendo como antes, con buen peso, a pesar de ese episodio agudo. Nuestro problema no es la hambruna de Holanda, nuestro problema es la continuidad del daño que se sigue persistiendo. Entonces, primero tenemos que cortar esto, para calmar el dolor. El dolor, ¿sabe qué es? El dolor de panza. Eso. Y después vamos, pero hay una detención del desarrollo. Hay una detención. Si la embarazada no come bien, si la embarazada no... Ahí tenemos que apuntar para que dentro de 10 años no estemos hablando lo mismo. Y además, tenemos problemas de infecciones dentro de la ciudad y dentro de la provincia. Aumentaron los casos de sífilis. Y yo, como tengo que hacer la evaluación mensualmente de esto, hablé con la gente de infectología y ellos lo saben. Es decir, la desnutrición, la falta de proteína, hace que las infecciones sean mucho más frecuentes, porque como los gérmenes también quieren vivir, ¿y dónde van a ir? Al lugar donde saben que hay poca defensa, poca barrera para defender. Entonces, se da cuenta, tenemos varios problemas, pero les vuelvo a repetir, tiene solución. Porque los políticos, no todos, se la pasan diciendo diagnóstico. Ya estoy cansado del diagnóstico. El paciente está grave, esto, lo otro, no salimos, hay fuga de capitales. Señores, vamos, pongan lo que tienen que poner para sacar esto adelante. Y ya se los estoy diciendo, y todos lo saben ustedes. ¿Qué tienen? ¿Miedo? No, acá no da para miedo ya. Los que estuvimos involucrados en la guerra contra el Imperio Británico, desde Comodoro Rivadavia en mi caso, tuvimos miedo. Ahí tenemos que tener miedo, ahora no. Ahora no, porque se juega el futuro de toda la Argentina. Doctor Donofrio, usted cuando decía recién esto de la infección de sífilis, por ejemplo, que se creía, se estimaba, mejor dicho, desterrada de nuestro país. Sí, yo también creía lo mismo. Pero antes de 2015 teníamos muy pocos casos. Y no sé por qué realmente, o sí sé, pero no me atrevo ni siquiera a pensarlo. Ha habido un crecimiento muy grande. El Ministerio de Salud lo sabe porque yo informan todos los sistemas sanitarios. Es decir, afortunadamente el sistema sanitario tiene muchos sectores en donde se interrelaciona y nos permite conocer los datos. Pero la solución no está en nuestras manos. Tenemos la penicilina, Flore y Fleming hace 100 años, pero la solución no es ahí, es en otro lado. Aparte que la carencia de ingreso hace que existan mayor probabilidad de correrse a lo escatológico, a lo que lastima a la mujer. Entonces, bueno, es obvio que empiezan a pasar cosas que uno no quisiera, pero tenemos que salir. No hay manera de cambiar esto si no nos juntamos todos y rompemos esta inercia. ¿Y si hablamos de otras enfermedades infecciosas, doctor? Y yo no veo todavía, no tengo los datos, pero por ejemplo el HIV desde el 2010 hasta ahora ha caído abruptamente. Tenemos infecciones de las vías respiratorias en los chicos, pero mire, yo estoy en un hospital central, para que la gente llegue acá,
tiene que tomarse 2 colectivos, el tren, entonces no vemos esto frecuentemente. Sí en el conurbano, sí en lugares de provincia, por ejemplo el Gran Rosario, que está bastante bien sostenido por el gobierno que está ahí o por el que venga. No lo vemos muy frecuente. Sí, los datos que le doy son los que he pasado del aumento realmente de un 100, 200, 300% de la sífilis este año. No sé. Doctor, le agradezco su gentileza. Ha sido usted muy amable con nosotros. No, por favor, gracias a usted, un gusto conocerlo.